Bien. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto recibirles en una actividad más de ALADA Sección Uruguay, de ALADA Internacional Sección Uruguay. Agradecemos a su secretario general que nos está acompañando esta tarde en lo que hemos llamado mates virtuales. Ustedes saben que eh, digamos, este tipo de actividades comenzamos a realizarlas en el contexto de pandemia y bueno, nos quedó como un excelente espacio de intercambio y de difusión sobre distintos temas que interesan, que son pertinentes para lo que son los estudios de Asia y de África. Y en particular esta tarde les invitamos a escuchar a Florencia Salgueiro, los comentarios de Susana Mangana. Ambas integran miembros de ALADA Uruguay desde hace ya bastante tiempo. Y para nosotros es un gusto recibirlas y escuchar su presentación sobre este tema tan importante que refiere al Sahara Occidental. Rápidamente presentarme, mi nombre es Daniela Guerra, soy la actual coordinadora nacional y a quienes nos van a acompañar esta tarde con su exposición y comentarios. Florencia Salgueiro es docente en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, es magíster en Ciencia Política y licenciada en Relaciones Internacionales. Y Susana Mangana, especialista en los temas de la tarde que nos convoca y actualmente se desempeña como docente en la Universidad Católica del Uruguay y también en la Universidad de Deusto en Bilbao, desde donde nos acompaña esta tarde-noche aquí en Uruguay, ya allá más temprano, Susana. Muchísimas gracias por sumarte y acompañar esta actividad junto a Florencia. Sin más, darle la palabra a Florencia para que comencemos con su exposición. La idea es que ella pueda contarnos de su trabajo de investigación sobre este tema en particular y luego poder tener los comentarios de Susana para luego tener un espacio para el intercambio también. Así que muchas gracias y la palabra es suya. Bueno, muchas gracias, Daniela. Voy a estar presentando, si todo sale bien, acá en PowerPoint. ¿Me confirman si se ve bien? Perfecto. Perfecto, Flor, gracias. Perfecto. Bueno, contarles que cuando surgió esta opción por presentar algo en los mates virtuales, bueno, mi intención fue presentar algo sobre el Sahara Occidental y este conflicto que entiendo que es tan relevante para las relaciones internacionales, para los estudios que tienen que ver con África, sobre todo. Y sin embargo que desde las relaciones internacionales en Uruguay me parece que no ha sido atendido con la suficiente atención justamente, así que quería aprovechar para contarles un poco de lo que he investigado sobre esto de una manera más bien general e histórica sobre el conflicto del Sahara Occidental, con obviamente el espacio para después el intercambio, y agradecerle mucho tanto a Daniela por organizar esta instancia como a Susana que va a hacer los comentarios. Estoy segura que nos va a enriquecer mucho con su mirada, ¿sí? Entonces, sin más, contarles un poco de cómo va a estar organizado más o menos esta presentación sobre el territorio del Sahara Occidental, que hace más de 50 años que está en conflicto. Ustedes pueden ver en el mapita ahí señalado en rojo el Sahara Occidental. Puede parecer chiquito, pero es bastante más grande que Uruguay como territorio. Y es un territorio que está pendiente de descolonización, según algunos, el último territorio colonizado de África, ¿sí? Que no ha logrado la independencia desde el punto de vista jurídico, ni la mayor parte de su territorio desde lo fáctico tampoco.
Entonces quería invitarlos a recorrer varias etapas de este conflicto que van desde la colonización española hasta lo más reciente, que ha sido el cese del alto al fuego, que lleva ya 3 años casi, para charlar un poco cuáles pueden ser las implicancias y los actores en este conflicto, ¿sí? Entonces, una primera aclaración que me parece bastante importante hacer es que el Sahara Occidental no es un territorio que esté vacío, es un territorio que tiene una nación, un pueblo, que son los saharauis, ¿sí? Este pueblo que vivió en este territorio desde antes de la colonización española y antes también de la ocupación del territorio por parte de Marruecos, ¿sí? Es un pueblo con una identidad propia, relacionado sí a los pueblos vecinos, sobre todo de Mauritania y de Marruecos, pero con su propio dialecto del árabe, con sus propias costumbres, con una cultura determinada e incluso, bueno, con la curiosidad que por haber sido colonizados por España, también es un pueblo que se comunica en español en muchas opciones, en muchas instancias, ¿sí? Y por lo tanto, para los pueblos hispanohablantes, creo que eso también reviste de una familiaridad extra, que es poder hablar en el mismo idioma de una manera. Pero bueno, como pueblo con su propia identidad, con sus propias costumbres, con su propia historia, por lo tanto, y siguiendo un poco las reglas de Naciones Unidas, es un pueblo con derecho a la autodeterminación, esto es, a definir por sí mismo cuál va a ser su modo de gobierno, con quiénes se van a asociar y los demás derechos que se le reconocen a todas las naciones sobre la tierra. Aquí es importante hacer énfasis en, bueno, que España fue la potencia colonizadora, ¿sí? La potencia que a fines del siglo XIX, sobre todo, se estableció sobre el territorio, así como otros países tomaron otras posesiones coloniales en África. Pensemos en el Reino Unido, Francia, Bélgica, bueno, España tuvo estas posesiones que van estratégicamente, son bastante importantes porque están a la altura de las Islas Canarias, en una zona que, si bien es bastante inhóspito, este territorio del Sahara Occidental, es de mucha riqueza mineral y sobre todo pesquera, ¿sí? Además de ser un punto estratégico en el continente. Este territorio tuvo dos estatus, por decirlo de alguna manera, distintos, que fueron las posesiones españolas en el Sahara entre 1884, que es cuando oficialmente se establece el dominio español sobre estas provincias, hasta 1975, bueno, esa última etapa fue Sahara español, ¿sí? Pero de hecho existen personas que nacieron en este periodo que tienen un documento de identidad español, ¿sí? Eran españoles nacidos en el Sahara Occidental, y por lo tanto con todos los derechos que eso acarrea, ¿sí? Les traía acá, como pueden ver, dos imágenes de sellos emitidos en el Sahara Occidental, pero obviamente en español, ¿sí? Sobre las posesiones españolas del Sahara Occidental, y otro de Correos Ifni, que es una de las ciudades de lo que es el Sahara Occidental. El año clave en el que esta colonización de alguna manera deja de existir por parte de España es 1975, que fue un año bastante complejo para las relaciones internacionales y todo lo que tiene que ver con el Sahara Occidental. Esto tiene que ver con la lucha por la descolonización, que recordemos que en varias partes del sur global, como diríamos ahora, el tercer mundo, en aquella época,
había movimientos de la descolonización que ya habían tenido lugar en Argelia, la guerra de Vietnam. Esto no es algo que estuviese descolgado de otros movimientos de liberación nacional que estaban llevando a cabo sus luchas en el territorio. Pero bueno, desde antes que se plantease descolonizar por parte de España, ya existía un frente que se llamaba el Frente Polisario, del que les voy a hablar en unos minutos, pero se desencadenaron una serie de sucesos con la muerte del dictador Francisco Franco, con una España que estaba ya teniendo dificultades para manejar el Sahara español, y bueno, las decisiones que se tomaron en ese momento, pero es un año que es de parteaguas para el Sahara occidental. Hablando de actores, entonces es imposible no nombrar al Frente Polisario, ¿sí? Polisario en realidad es una sigla que se refiere al Frente Popular de Liberación de Zaguía el Hamra y Río de Oro, ¿sí? Cuyo ejército militar es el Ejército de Liberación Popular Saharaui, ¿sí? El ELPS. Este frente en sí es el heredero de otro frente anterior, pero desde 1973 se constituye formalmente con el objetivo de descolonizar el Sahara Occidental, conseguir la independencia de los saharauis. Esto se hizo tomando acciones armadas en 1973 contra quienes controlaban el territorio, que eran los españoles, y luego contra Marruecos y también Mauritania en la guerra del Sahara Occidental, que les voy a pasar a contar en un momento, ¿sí? Pero así como tiene su ala militar, ha tomado también la representación de los intereses saharauis. De hecho, ustedes sabrán que en el derecho internacional público los movimientos de liberación nacional tienen un estatus especial, sobre todo en los procesos de descolonización. Entonces, el Frente Polisario como tal es el representante legítimo para muchos estados y frente a muchas organizaciones de los intereses de los saharauis, más allá de que en 1976 se proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, también lo pueden ver como sigla RASD, o sea, RASD, República Árabe Saharaui Democrática, país que Uruguay reconoce desde 2005 como un país independiente, pero en los hechos los organismos de la República Árabe Saharaui Democrática son los organismos del Polisario, y el presidente del Polisario es el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. Por lo tanto, aunque no son exactamente iguales estos dos actores, en los hechos, desde 1973, el mayor representante de los intereses de los saharauis en cuanto a la independencia y también el respeto de los derechos humanos y demás cuestiones es el Frente Polisario. ¿Cuál fue la cuestión en 1975? Entonces les comentaba que España estaba teniendo como interés deshacerse de estas posesiones en África que eran difíciles de controlar, además de que estaba el Polisario. Ya de por sí mantener una colonia le estaba resultando caro y complejo, y por lo tanto y ya con Francisco Franco en su lecho de muerte, se llevan a cabo una serie de consultas que se dieron a llamar Acuerdos de Madrid, en los cuales participó España, Marruecos y Mauritania. El pacto era dividir en dos, básicamente, el territorio del Sahara Occidental. La mitad se lo quedaba Marruecos y la mitad se lo quedaba Mauritania. El problema es que esa no es una manera legal de adquirir dominio sobre un territorio. Esto es sobre todo sobre un territorio que no es res nullius, es decir, que no está vacío, ¿sí? Y como les comentaba en la primera diapositiva, en el Sahara Occidental había un pueblo, que es el pueblo saharaui, que obviamente en estos acuerdos de Madrid no fue consultado en lo más mínimo. Entonces,
básicamente Marruecos y Mauritania quisieron tomar el territorio del Sahara Occidental, y para esto le solicitaron a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre la adquisición de dominio de este territorio vacío, según ellos decían. Y ahí la Corte Internacional de Justicia dictaminó en noviembre de 1975 que no había un dominio legítimo ni de Mauritania ni de Marruecos, porque no se podía probar que anteriormente a la colonización española del territorio hubiese habido lazos de soberanía sobre esto, es decir, que las tribus saharauis que ocupaban el territorio no habían tenido lazos de, digamos, sumisión ni con la corona de Marruecos ni con la de Mauritania, y por lo tanto no era heredarles, digamos, regalarles, donarles este territorio, no era una manera de solucionar ese conflicto, sino que había que consultarle al pueblo que vivía ahí acerca de cuáles eran sus intenciones y su deseo justamente por la autodeterminación. ¿Sí? Esta noticia de la Corte Internacional de Justicia no fue bien recibida, ¿sí? Sobre todo por Marruecos. Y estas fotos que les traigo en esta diapositiva, salvo la que está el rey emérito Juan Carlos pasando revista a las tropas españolas que quedaban en el territorio del Sahara Occidental, que bueno, se retiraron poco después. Bueno, lo que sucedió fue que el rey Hassan II le transmitió a su pueblo que la Corte Internacional de Justicia había admitido la soberanía marroquí sobre el territorio, y por lo tanto que era momento de marchar hacia él y ocuparlo, ¿sí? Entonces, y esto es con el apoyo explícito de Estados Unidos, un personaje que probablemente les suene, llamado Henry Kissinger. Se sabe que fue parte de las comunicaciones de habilitar a Marruecos, de organizar esta marcha verde, como se le dio nombre, para justamente marchar sobre el territorio del Sahara Occidental para imponer, hay algunos autores que lo llaman como una especie de chantaje, el dominio de Marruecos sobre este territorio, ¿sí? Bueno, esta acción inaugural de lo que fue la Guerra del Sahara Occidental, que va a durar desde 1975 hasta 1991, porque Marruecos no logró su objetivo de acrecentar su territorio a costa del Sahara Occidental, justamente porque encontró la resistencia del Polisario. Pero esta no fue una guerra simple ni para Marruecos ni para el Frente Polisario. En el mapa que pueden ver ahí se puede ver, bueno, lo que terminó siendo, y la última línea es lo que está representado en amarillo, es lo que el Polisario efectivamente al día de hoy controla. ¿Qué sucedió? Entre 1975 y 1979, el Polisario mantuvo una guerra a dos frentes, por un lado contra Mauritania y por otro contra Marruecos, pero Mauritania terminó rindiéndose. En 1979 se firma la paz entre el Polisario y Mauritania. Esto tuvo que ver más con condiciones internas de Mauritania, que era un gobierno bastante frágil en muchos sentidos, pero también con las victorias, sobre todo en guerra de guerrillas y guerra irregular del Polisario, las tropas saharauis, sobre Mauritania. Pero por otro lado estuvo Marruecos, que apoyado por Estados Unidos y también Francia llegó a participar
con aviones y bombas de esta guerra en sus primeros momentos. Bueno, fue avanzando en el territorio saharaui con sucesivos muros, como ustedes podrán ver en este mapa, que se dan en llamar el berm, ¿sí? Que es un muro básicamente de arena y piedras, pero fuertemente minado. El Sahara Occidental es uno de los territorios con más minas en minas antipersona en el mundo, ¿sí? Y tomando las regiones, sobre todo más ricas en recursos del Sahara Occidental, ¿sí? Piensen que estamos en una región completamente desértica, que cuanto más uno se aleja de la costa, más difícil es encontrar tanto fuentes de agua como vegetación o sombra. Y además que los recursos minerales se encuentran también sobre la costa, donde dice Bucra, es un yacimiento muy grande de fosfatos, un mineral muy rico y importante para la industria de los fertilizantes. Y por otro lado, bueno, obviamente la pesca se centra en la zona costera, ¿sí? Y bueno, a través de estos muros es que se llegó a básicamente lo que vamos a poder ver en este mapa de abajo, que es la situación actual. ¿Y cómo se llegó a esta situación actual? Bueno, a partir de 1988 hay una misión de un enviado del secretario general de las Naciones Unidas. Su alto representante fue Héctor Grosespiel, que es un nombre que a los uruguayos nos debería sonar, que había sido asesor diplomático, profesor académico, una persona bastante importante en las relaciones internacionales uruguayas. Bueno, Grosespiel fue el enviado al Sahara a tratar de sentar a ambas partes en la mesa de negociación para lograr primero el alto al fuego y luego un plan de arreglo donde se estableciesen pasos hacia un referéndum de autodeterminación, ¿sí? Esto tenía que ver con lograr una zona buffer, lograr que haya entre Marruecos y el Polisario un límite claro que no se cruzase, ¿sí? Que es el que ustedes pueden ver en la línea punteada por ahí. Y también tener un plan de hacer un referéndum de autodeterminación, ¿sí? Esto implicaba, primero que nada, construir un censo, padrones electorales de quienes iban a estar habilitados a votar en ese referéndum y luego organizarlo en el territorio. Y en un primer momento parecía que eso podía lograrse antes del año 2000. ¿Sí? Y para eso se establece la MINURSO, que es la Misión de Naciones Unidas para la celebración del referéndum en el Sahara Occidental. Esto es la única misión que tiene referéndum en el nombre, porque realmente el referéndum es la misión, ¿sí? Pero bueno, desde 1991 hasta el año que estamos hablando, 2023, esta misión no ha logrado que ese referéndum efectivamente pueda ser llevado a cabo. ¿Y por qué? Bueno, esto es multicausal, pero bueno, el primer escollo fue la construcción de los padrones electorales, entre otras cosas porque determinar quién estaba habilitado a votar, quién era parte de ese territorio y por lo tanto podía tener el derecho a expresarse con respecto a la autodeterminación, no era específicamente fácil, ¿sí? Y en esto hubo negociaciones que fueron largas y arduas, ¿sí? Pero uno de los principales obstáculos es obviamente Marruecos, que como ustedes pudieron ver en los mapas, controla la mayor parte del territorio y su posición últimamente, y desde ya hace algunos años, es que directamente es ilegítimo incluir entre las opciones de un referéndum la opción por la independencia del Sahara Occidental.
Básicamente, la postura de Marruecos es que el referéndum solo debería celebrarse ofreciendo las opciones de anexión absoluta o anexión con cierto grado de autonomía, pero no que la República Árabe Saharaui Democrática pueda existir separada de Marruecos como un país independiente de la corona y con sus propios mecanismos de gobierno y demás, ¿sí? Y básicamente como la MINURSO es una misión que solo tiene como objetivos vigilar el cese al fuego y controlar esta zona buffer entre las partes en conflicto y el referéndum, pero el referéndum necesita de cierta voluntad política, bueno, es un conflicto que ha quedado congelado, o por lo menos estuvo congelado entre el 91 y el 2020, como vamos a ver en un minuto. Entonces, la población que vive ahí, ¿qué hizo? Bueno, a causa de la guerra y a causa de lo difícil que es vivir en los territorios que el Polisario controla, muchos saharauis se trasladaron a los campos de refugiados en la región de Tinduf, Argelia, en el sur oeste de Argelia, ¿sí? Esta es un lugar sumamente inhóspito y dependen de la ayuda internacional para subsistir, para tener comida, agua, educación, agua para lavar la ropa, bueno, todo eso dependen de la ayuda internacional y, por ejemplo, eso fue un gran problema en la época del coronavirus. De todas maneras, también hay personas que viven en las zonas liberadas bajo el control del Polisario, personas que viven también bajo la ocupación marroquí, ¿sí? Y también, bueno, una diáspora saharaui que vive en muchos países. España es uno de los más notables, pero en muchas partes del mundo. Me gustaría llamarles la atención sobre los recursos que el Sahara Occidental tiene y que lo convierten en un lugar de importancia geopolítica, que tienen que ver con los fosfatos, que son imprescindibles para los fertilizantes a nivel mundial, ¿sí? Para la agricultura, sobre todo, y estos fosfatos, bueno, son digamos que la extracción de minerales de África y sobre todo del norte de África, bueno, sabemos que ha generado conflictos en más de una ocasión. Bueno, podríamos hablar en otra ocasión, espero que tengamos la oportunidad sobre Níger y demás, pero bueno. ¿Quién tiene el poder sobre estos fosfatos? ¿Quién se enriquece a costa de estos fosfatos? ¿Quién los traslada? ¿Quién paga por ellos? Bueno, hay hoy en día una explotación de los fosfatos del territorio saharaui que la gestiona Marruecos con licitaciones a empresas de asociación público-privada, ¿sí? Y por otro lado también está la pesca, que es muy importante, la región del Atlántico que está frente a las costas del Sahara Occidental es una de las más ricas del mundo, por ejemplo, todo lo que es pulpo, ¿sí? Y hay cierta complejidad en esto también porque la Unión Europea ha firmado acuerdos de pesca con Marruecos que incluyeron al Sahara Occidental. Pero esto obviamente ha generado conflictos porque Marruecos no puede firmar, por lo menos desde el punto de vista del derecho internacional público, acuerdos que incluyan territorios que legalmente no le pertenecen, ¿sí? Pero en los hechos, estos recursos pesqueros se están explotando hoy en día por parte de empresas que en su mayoría son europeas, con la connivencia de Marruecos, que obviamente cobra un canon por estos recursos. Un poco sobre los actores que están en juego aquí, que este ha sido como mi estudio más específico, que tiene que ver con los varios niveles y los varios escenarios donde este conflicto tiene lugar, ¿sí? Y acá lamento decirles que se me cortó un poquito la presentación. Pero por un lado, si vamos a la región solo del noroeste de África, tenemos a Marruecos y Argelia,
que son países rivales que en varias ocasiones han roto relaciones diplomáticas, tienen una relación bastante conflictiva, en la cual Marruecos ocupa de facto, creo que es el 85% del territorio del Sahara Occidental, y hace esfuerzos para legitimar esta dominación, por ejemplo, invitando a representantes de otros países a visitarlos, ofreciéndoles regalos, haciendo lobby en organismos internacionales. Y por otro lado, Argelia, también como rival de Marruecos y para sostener posiciones geopolíticas que tienen que ver con sus intereses, apoya al Frente Polisario y a la causa saharaui cuando tiene oportunidad, además de brindarle, bueno, los territorios, los campos de refugiados que están en su territorio dependen de su ayuda, pero también el Frente Polisario en cuanto a apoyo político y también apoyo militar y armamento, ¿sí? Que hacen esta relación entre Marruecos y Argelia bastante compleja. No solo por esto, pero definitivamente también por esto. Si nos alejamos un poquito más, un nivel más, tenemos a Francia, Estados Unidos y España como tres países que juegan un rol bastante grande en este conflicto. Primero Francia, por haber sido, bueno, desde el principio un país con mucha influencia en la región y uno de los mayores aliados de Marruecos desde el principio, al punto de amenazar con vetar una resolución que se propuso en varias ocasiones de que la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas, tuviese también un rol de vigilancia de los derechos humanos en los territorios donde estaba actuando. Francia está en contra de que Naciones Unidas tenga este rol de vigilar los derechos humanos en el marco del conflicto saharaui. Junto con Francia, en muchos casos se ha encontrado Estados Unidos, aunque con un papel tal vez un poco más ambivalente por momentos, porque varios de los planes de arreglo para lograr un referéndum tuvieron que ver con Estados Unidos. Pero en este momento Estados Unidos reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Esto se dio en los últimos días del gobierno de Donald Trump como una movida que estuvo relacionada con un intercambio, digamos. Estados Unidos reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental a cambio de que Marruecos normalizara sus relaciones con Israel, ¿sí? En lo que se llamaban los acuerdos de Abraham. Si bien en principio esto no es una noción como que esté 100% compartida en todo el espectro político norteamericano, en sus años de gobierno de 2020 a esta parte, el gobierno de Biden no ha dado marcha atrás a esta resolución unilateral y contraria a derecho internacional de reconocer la soberanía de Marruecos sobre este territorio que ocupa. Y aún más complejo es el rol de España en todo esto. Los saharauis reclaman a España que como potencia administradora, digamos porque la descolonización nunca se dio de una manera como de acuerdo a derecho, por ahora formalmente España es todavía la potencia administradora del territorio, al punto, por ejemplo, que los aeropuertos están, digamos, el territorio lo controla España todavía, ¿sí? El espacio aéreo. Bueno, reclaman que su rol tiene que ser aún mayor, si bien España ha tenido programas de apoyo a la población saharaui, por ejemplo, uno muy importante que tiene que ver con que niños de los campos de refugiados saharauis puedan ir a pasar los veranos a España, ¿sí? Aquí tuvo lugar, sobre todo en 2020, 2021, una serie de episodios bastante complejos, de los que podemos hablar un poquito más en un ratito, si gustan, en los cuales España dejó entrar al representante del Polisario a España para tratarse por el COVID
y como a Marruecos ese asunto no le hizo demasiada gracia, tomaron represalias dejando entrar una cantidad muy grande de migrantes irregulares a Ceuta, sobre todo, ¿sí? Entonces, bueno, esa utilización de los migrantes fue bastante compleja y una amenaza bastante seria para España, que finalmente el presidente Pedro Sánchez dijo que en una carta enviada a Marruecos que la opción por la autonomía del Sahara Occidental, pero bajo dominio marroquí, sería la opción más seria en comparación con el referéndum, en lo que para los saharauis fue una traición muy grande a sus intentos por la descolonización, ¿sí? Esto es solo como para tener en mente cómo se relacionan estos actores entre sí, aunque obviamente hay más actores que esto y es mucho más complejo, ¿sí? Hay actores que están en contra de la autodeterminación saharaui, entre los que se cuentan Marruecos, Estados Unidos y España, y Francia, obviamente. La población marroquí, que en principio tiene preferencia por, bueno, el dominio del territorio por parte de Marruecos, y las empresas que hoy en día trabajan bien con la corona de Marruecos, ¿sí? Y del otro lado, Argelia, que en el territorio es un actor que es de peso en el conflicto, con menor poder, obviamente, por su situación de no ser un Estado con reconocimiento pleno y por tener un territorio que tienen que defender constantemente. Está la República Árabe Saharaui o el Polisario, dependiendo de qué asunto estemos hablando, y en el último caso la población saharaui como un actor de poder menor, justamente por los niveles de organización que tienen y los recursos que tienen a la mano, pero con en principio y por lo que se ha visto en sus congresos una fuerte preferencia por realizar un referéndum de autodeterminación o conseguir la autodeterminación por otros medios, ¿sí? Y ahí la MINURSO tiene un rol ambiguo porque por una parte defiende que Marruecos no siga, mantiene, por así decirlo, el statu quo, que implica que Marruecos no pueda avanzar más, pero también evita justamente que este conflicto se pueda resolver, porque no se han logrado pasos, digamos, sustantivos en la resolución de este conflicto. Ya terminando, quería comentarles algunas cuestiones de actualidad, porque en 2020, a fines de 2020, lo que sucedió fue que Marruecos intentó construir una carretera a través de la zona más sur, digamos, del territorio del Sahara Occidental, en lo que se llama el Guerguerat. Y cuando hubo militantes saharauis que intentaron protestar la construcción de esta carretera por un territorio que no correspondía de acuerdo al plan de arreglo, fueron desalojados y reprimidos, y eso fue interpretado por el Polisario como un ataque, digamos, al alto al fuego, justamente porque este era territorio que se suponía que estaba bajo el control de Naciones Unidas y no de Marruecos, ¿sí? Y por lo tanto el Polisario decide abandonar por un tiempo el camino del referéndum y volver a la lucha armada. Esto no ha, obviamente, sí ha significado un aumento en los episodios de violencia entre Marruecos y las fuerzas saharauis, pero de todas maneras la MINURSO sigue estando en el territorio y la zona buffer entre ambos colectivos también, y por lo tanto no se ha dado de llevar una guerra hasta las últimas consecuencias. Algunas cuestiones ya relacionadas a, bueno, como para seguir pensando no solo acerca de este territorio, sino acerca de otros conflictos y las cosas que tienen en común y tienen distintas, ¿sí?
Lamento que no exista una palabra en español que transmita también como weaponization en inglés, que quiere decir como convertir en armas, ¿sí? O sea, convertir en armas a los migrantes para obtener objetivos, ¿sí? Que es un poco lo que sucedió en estos episodios entre Marruecos y España. Es algo que, a lo que tenemos que estar atentos, porque tiene que ver con más de un conflicto, sobre todo en el Mediterráneo, ¿sí? Medio Oriente, varios países de África, también lo podríamos pensar para América Latina, por supuesto, ¿sí? Por otro lado, bueno, ¿cuál es el rol de los organismos internacionales realmente en detener las violaciones a los derechos humanos, ¿sí? Y esto es las violaciones a los derechos humanos para pensar en el Sahara, no solo en los territorios ocupados, sino también en los territorios liberados y en los campos de refugiados, ¿sí? Y aquí tenemos denuncias de torturas, de detenciones arbitrarias, de desapariciones, de asesinatos, ¿sí? Y también el uso de armas, ¿sí? Específicamente de minas terrestres, que son armas muy crueles, sobre todo, por ejemplo, contra los niños, que, bueno, hoy en día se está tratando de desminar parte del territorio, pero con avances muy pequeños, ¿sí? Además de esto, obviamente podríamos referirnos a los recursos naturales y quién es el beneficiario de las ganancias de esos recursos naturales, las relaciones entre expotencias y excolonias, las relaciones mismo dentro de África entre los distintos países que conforman la Unión Africana, por ejemplo. Incluso podríamos sumar a esto, si tuviésemos muchas ganas de quedarnos hasta altas horas de la noche charlando, el rol de la religión, de las identidades árabes, africanas, occidentales. Hay mucha tela para cortar en este conflicto, sobre todo que en este momento vuelve a ser un conflicto que al menos en papel es un conflicto que llega a resolverse por la violencia, ¿sí? Con muchas más preguntas que respuestas, quería agradecerles por el espacio y bueno, esperar obviamente los comentarios de Susana, ¿sí? Y ponerme a disposición de todos ustedes por bueno, esta cuestión o cualquier otra que les surja, ¿sí? Así que por acá dejo de presentar. Muy bien ahí. ¿Se me escucha? Sí. Sí, Perfecto. Daniela, no sé si... Perfecto. Muchas gracias. No sé si queréis también dar la oportunidad. Bueno, primero que nada, he mandado un aplauso virtual ahí como muchos. La verdad es que Florencia, muy, muy buen resumen, pero no solo resumen, realmente, ¿no? Poniendo los puntos sobre las IES, sobre un conflicto complejo, como todos los que son conflictos olvidados o enquistados, pero que has hecho un resumen de la parte histórica, que es bastante peliaguda, muy, muy, muy necesario para ubicarnos en cómo surge este conflicto, cómo se ha ido enquistando, cómo se ha ido enrareciendo cada vez más esa relación entre lo que fue la potencia española y la metrópolis, etcétera, pero también este tablero de ajedrez en el que se suelen convertir este tipo de conflictos, el saharaui, como puede haber otros, el palestino-israelí, pero también vemos situaciones varias en el continente africano, para no irnos muy lejos hacia otras localizaciones geográficas. Pero bueno, yo no sé, Daniela, si también queréis dar espacio ahora antes de los comentarios o quizás sea importante dar pie también a que las personas que nos acompañan hagan sus preguntas para que Florencia pueda seguir respondiendo en detalle o si queréis alguna valoración de mi parte, pero realmente muy, muy bueno, excelente, Florencia, porque ha sido desde la parte muy histórica, no quedándote ahí, sino hasta traer en el presente todos estos elementos que son realmente importantes de tener en cuenta, sobre todo la explotación de los recursos naturales, las minas de fosfatos, que por supuesto la explota Marruecos principalmente a través de distintas empresas que van a llenar las arcas de la realeza marroquí, pero también el caladero de pesca saharaui que se nos presenta, por ejemplo, en España como la pesca que viene
del caladero marroquí, cuando en realidad son aguas territoriales del Sáhara, y ha habido denuncias ante Bruselas importantes, y ya el Tribunal de Justicia de Bruselas en el 2019 se expidió de que esos acuerdos firmados por países de la Unión Europea con Marruecos serán totalmente ilegales, porque se está pescando en un territorio disputado, ¿sí? Entonces, realmente te felicito y también me parece importante para todos los que están pensando en hacerte preguntas que relacionen todos estos peones que hay en ese tablero de ajedrez donde tú decías, bueno, a partir de esa arma arrojadiza en que estamos ahora con la inmigración que viene del África, sobre todo a través de Ceuta, de Melilla, cómo Marruecos ha ido tensando la cuerda con España, por ejemplo, para torcer la mano del gobierno de Sánchez, que ha dado ese giro, por más que lo niegue, pero bueno, ese giro de 180 grados en la política exterior de España, y que por tanto la migración se vuelve a convertir en esa arma, como tú decías, ¿no? La de convertir a las personas en armas y como un arma arrojadiza de los países, pero también como una carta, ¿no? Para canjear intereses geoestratégicos, favores. Y no hay que olvidar en todo esto que Marruecos es un aliado muy fuerte, no solo para países como España, Francia, pero también para Alemania, que siguiendo también el ejemplo de Donald Trump en los últimos 6 meses de la presidencia de Trump, es cuando se reconoce la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui a cambio de esa normalización de relaciones que ya se venía fraguando entre bambalinas, ¿no? Entre Marruecos e Israel, pero que también para Alemania Marruecos es el socio y el aliado más importante en esa zona del norte de África, en el Magreb, ¿no? Entonces, todo esto hay que comprenderlo para poder entender por qué países importantes en la Unión Europea, como es Alemania, como es Francia, siguen dando su apoyo a la tesis y al posicionamiento marroquí, y cada vez nos alejamos más de la posibilidad de un referéndum, pero también de la libre determinación del pueblo saharaui, que es algo que países como Uruguay, tan atentos a hacer valer el derecho internacional, no se puede sacrificar, ¿no? Porque si no, ¿qué nos queda? Como resabio, pero también como digamos, refugio, ¿no? Para aquellos países que no tienen economías de escala o que no tienen la posibilidad de pelear en foros multilaterales como puede ser el Consejo de Seguridad u otros, ¿no? Entonces, has hecho un resumen que es importantísimo, pero poniendo, como digo, el acento y el foco en el aquí y ahora, que es un problema y que lamentablemente, como tú también decías al terminar tu exposición, en el papel al menos, la escalada en el discurso, en la narrativa es importante, y el Frente Polisario ya ha dicho que no le queda otra que empuñar las armas otra vez, ¿no? Y la escalada militar en este conflicto. Y eso es lo peligroso, ¿no? Que luego es capitalizado, evidentemente, por distintos actores ahí, que tú también has vuelto a decir, si tuviéramos el tiempo y la posibilidad de repetir una charla como esta, que quizás sea algo que Daniela nos habilite a futuro a través de Alada, otro mate virtual, pues todo lo que también hace luego al Sahel, ¿no? Porque ahí tenemos también la aparición de esos grupos beligerantes que luego los llamamos de falsa yihad, y cómo a través del factor religioso se empieza a querer instalar en la cabeza de muchos europeos, pero también aquí en España, donde me encuentro, la idea de que en el Sáhara se está adoctrinando a personas para convertirse en hombres bomba, etcétera. Entonces, todo esto viene a enmarañar este conflicto mucho más todavía. Entonces, realmente excelente el resumen, y yo diría eso, ¿no? Que para poner un poquito también el énfasis en por qué desde América Latina y por qué desde Alada, pero también por qué desde Uruguay hay que prestar atención a este conflicto, y mañana podría ser otro. Ya he dicho, primero para hacer valer el derecho internacional, ¿no? Y la autodeterminación de los pueblos, algo que es un pilar esencial de la política exterior uruguaya, pero también porque creo que no es menor el hecho de que hay un lobby marroquí muy fuerte en América Latina que ha hecho que países como Bolivia o El Salvador retiren su apoyo a la RAST, a la República Árabe Saharaui Democrática, y en cambio han ido creciendo el número de embajadas latinoamericanas que abren y tienen presencia en Rabat, en Marruecos. Con lo cual, países muy importantes, sobre todo para poder formar no solo a las élites, a los cuadros de dirigentes
saharauis, pero también a personas licenciadas, médicos, enfermeros, etcétera, que el país necesita, ha sido sin duda Cuba, ¿verdad? Por eso hablan tanto español los saharauis muy formados, porque ¿qué pasa? Algunos, como tú decías, porque tenían esa ascendencia, tenían incluso el DNI, el mismo DNI que tengo yo, ¿no? El Documento Nacional de Identidad Español, o por su abuelo, por su padre, etcétera, y otros porque se han ido a estudiar a Cuba, por ejemplo. Hay una anécdota que siempre cuento en estos casos que es muy bonita y es cuando una amiga, como es la embajadora ahora retirada, ya jubilada, Inés Ubisi, salteña ella, cuando recibió al embajador del Polisario que vino a presentar la propuesta a Gargano, al que era en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Gargano, de que por qué ahora que estaba el Frente Amplio en el poder no se reconocía oficialmente a la RAST. Ella lo recibe, le habla en francés, le dice, ¿en qué prefiere hablar usted? ¿En francés o en inglés? Y le dice este embajador, ¿qué tal si hablamos en castellano? ¿Sí? Y ahí ella quedó realmente como en shock, ¿no? Porque mucha gente perdía de vista, hasta hace poco en Uruguay, de que los saharauis, como tú decías, muchos de ellos no solo hablan, sino que dominan muy bien el castellano, ¿no? El idioma. Entonces, bueno, me parece que América Latina no puede alejarse de esta realidad y que, al contrario, creo que países que han sufrido también el colonialismo, países que han sufrido también ser objeto de la codicia de las grandes potencias, sobre todo más al norte, en América, ¿no? Pues me parece que es importante que estemos vigilantes desde la academia, seguro que sí, pero también desde el activismo por los derechos humanos, porque claramente tú sabes, Florencia, que Marruecos prohíbe el acceso al Sáhara, al territorio saharaui, de periodistas independientes, por ejemplo, obstaculiza a muchos, no solo periodistas, sino fotoperiodistas también que llegan de diarios y de prensa europea, pero también obstaculiza mucho el trabajo de los activistas por los derechos humanos. Entonces, ese activismo, esa vigilancia hay que mantenerla para poder dar cuenta de las idas y vueltas de este tipo de conflictos, porque si no nos quedamos solo en la parte histórica, y eso es necesario para comprender el germen, cómo se dio la génesis de este conflicto, pero tenemos que ver cómo están viviendo hoy, cómo sufren los 200.000 saharauis que residen en los campos de refugiados de Tinduf, Argelia, y además cómo esto incide en la relación en países vecinos, que claramente es una piedra en el zapato para Marruecos, para Argelia, pero es algo que los divide constantemente. Entonces, yo creo que desde América Latina es muy importante darnos cuenta de que se necesita seguir dando este apoyo a causas que son causas muy justas, porque como tú decías, si bien España no tenía derecho tampoco en ocupar ese territorio y que fuera una colonia, hasta el 75, hasta ya, como tú decías también, hasta las postrimerías del régimen de Franco, hay que entender que Franco ya había logrado que Naciones Unidas volviera a acoger en su seno a España, por tanto se le exigía que abandonara sus posiciones coloniales, o sea, no fue de balde, no fue gratuito esa retirada del ejército español. No fue porque se le ocurrió a última hora que tenía que abandonar eso porque era un horror que estuviéramos ocupando el territorio, sino que era algo que se vio obligado a hacer. Pero igualmente también es verdad que nunca hubo una presencia marroquí allí ni de Mauritania, que se retiró cuando intentó ocupar también el territorio y luego se dio cuenta de que era tamaña empresa y no lo iba a poder hacer, es cuando se retira. Pero Marruecos no lo ha hecho hasta ahora. Entonces, yo creo que América Latina tiene que prestar esa atención y Uruguay, obviamente que también, porque además ha tenido un papel ciertamente relevante, ¿no? A través de Grosse Spiel, como tú decías, que era amigo personal del que fue secretario general de Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, un egipcio cristiano, copto. Entonces, en fin, yo creo que Uruguay ha tenido también observadores internacionales a través de MINURSO, a través del esquema de Naciones Unidas. Y bueno, me parece interesante, ¿no?, que un país que está vigilante justamente de este derecho de autodeterminación de los pueblos, pues también eleve la voz y haga justamente de altavoz, ¿no?, permita que se magnifique la voz del Frente Polisario hoy, que ve con mucha preocupación cómo van quedando aislados, ¿no? Porque tenemos que darnos cuenta que desde 2020, desde el final del mandato de Trump, a Marruecos se le ha reconocido su posición de solamente pensar y planificar una autonomía muy limitada, por otra parte,
y es la tesis que ha adoptado no solo Alemania, sino también el gobierno de Sánchez en España, ¿verdad? Entonces, los intereses son muy fuertes porque España, desde 1991 hasta el presente, le ha vendido, si las cifras no están mal, y no tengo por qué sospechar que lo están, se le ha vendido más de 385 millones de euros, debe andar, esta cifra ya no es del 2022, con lo cual debe andar ya en los 400 millones de euros, en armas a Marruecos, ¿sí? Entonces es un gran comprador de armas y obviamente utiliza esas armas para reprimir a los saharauis y al Frente Polisario. Entonces, no solo tenemos que se está esquilmando el caladero de pesca saharaui y que el canon lo cobra Marruecos y que eso es ilegal de acuerdo incluso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que también se están explotando otros recursos naturales como las minas de fosfatos, que son las más ricas del mundo, pero además también se han instalado allí parques eólicos y hay empresas petroleras, entre ellas varias españolas, que también se están beneficiando de la explotación de esos recursos naturales del territorio saharaui. ¿Sí? Entonces, por todas estas razones, yo creo que es muy importante que en América Latina se siga revisando, se siga atentamente la evolución de los hechos y porque además, si cada vez arrinconamos más a los saharauis y cada vez los dejamos más solos a los representantes oficiales, que son los que integran el Frente Polisario, pues evidentemente no quedan muchas otras opciones. Y como tú decías, hasta la actualidad, hasta el presente, son tremendamente dependientes de la ayuda internacional para alimentarse, para poder comprar medicamentos, para poder crear esas escuelas y también porque además es un caso único el de los saharauis, que es un pueblo árabe, como tú decías, magrebí, hablan el hasaniyya, que es el dialecto del árabe que ellos hablan, son musulmanes, pero la mujer saharaui, como en todos los países donde hay un conflicto territorial, un conflicto nación que les obliga digamos, a adoptar un rol más protagónico, la mujer saharaui es la que muchas veces cuando los hombres estaban defendiendo la causa o estaban luchando en el frente de batalla porque integraban el ejército de liberación, o sea, el Frente Polisario con las armas, han sido ellas las que han organizado los campos de refugiados, las escuelas, contratado a docentes, han atendido a los chiquitos. Entonces, todo eso yo creo que es algo que hace que tengamos que dar ese respaldo al único pueblo árabe que habla español. O sea, que ya solo por esa razón también hay un vínculo que permitiría que, sé que Daniela en algún momento, la Escuela de Cine en Uruguay había firmado acuerdos con la Escuela de Cine del Sáhara para poder hacer intercambio, cooperación académica y artística, evidentemente, pues para proyectar películas del Sáhara y sobre todo para la formación de jóvenes cineastas saharauis que pueden documentar, ¿no?, a través del cine y a través de los documentales, pues la vida en los campos de refugiados, que si uno no ha estado allí realmente es difícil imaginarse vivir a 50 grados todos los días, no tener agua potable, ¿no? Esa imagen siempre me ha quedado grabada en la mente y con esto termino. Florencia también dio el ejemplo de cómo hay un divorcio entre los gobiernos y la sociedad, y un claro ejemplo de eso lo tengo aquí a mano en España. Una cosa es lo que hace el gobierno de Sánchez y otra cosa es lo que hace la ciudadanía. Donde yo me encuentro en el País Vasco, por ejemplo, hay una corriente solidaria enorme del pueblo vasco y de la sociedad vasca hacia los saharauis. Ha habido siempre, tradicionalmente, caravanas con autobuses y con autos que llevan pues medicamentos, alimentos de primera necesidad o, por ejemplo, leche infantil, etcétera, en polvo, pero también van voluntarios para dar clases allí de informática, de inglés, de castellano, pero también se trae a los niños a pasar en ese programa de vacaciones en paz para que los niños puedan vivir durante 2 semanas, 3 semanas, a veces un mes, con familias de acogida en España, pero también en el País Vasco, y poder disfrutar del sol, de la playa, pero de otra manera más lúdica, ¿no? Y siempre guardo en la retina esa imagen de un niño que frente a las cámaras de televisión dijo que lo que le había maravillado cuando llegó a España es que abrías una canilla, un grifo y salía agua, que era magia, porque ellos no tienen la posibilidad de abrir un grifo y que salga agua, ¿no? Entonces, cuando le decían, ¿qué te quieres llevar de aquí, de España, a tu país y a tu pueblo? Dijo, una canilla. Se quería llevar una canilla para mostrarle a sus amigos que donde él había pasado el verano podía abrir ese artilugio y salir agua, ¿no? Entonces, bueno, creo que hemos dado
razones suficientes y de peso de por qué América Latina debe acompañar este conflicto y sobre todo porque hay un lobby muy pesado de Marruecos que, como sabemos, invita a parlamentarios, invita a políticos, también en Uruguay, para que visiten Marruecos y obviamente accedan a la narrativa y al punto de vista marroquí y nunca al punto de vista saharaui, ¿sí? Y hay una embajada desde el 2005 que se reconoce por parte del Frente Amplio con ese compromiso que había adquirido el ministro Gargano en sus vínculos con la Internacional Socialista, se había comprometido a reconocer a la RASD y desde entonces se oficializó la relación diplomática entre Uruguay y entre la RASD y poco tiempo después, un año después aproximadamente, se abrió la embajada de la RASD que tiene su delegación obviamente en la capital, en Montevideo, en Carrasco. Concretamente está la misión diplomática de la RASD con 2 diplomáticos de carrera, un embajador y un secretario de primera. ¿De acuerdo? Así que yo lo dejaría por ahí. Daniela, si hay preguntas, con mucho gusto para Florencia o para mí, acompaño. Excelente, muchísimas gracias a ambas. Sin más preámbulo, les damos la palabra. Creo que ha sido muy interesante la presentación de ambas. Y bueno, del público que nos está acompañando esta noche, esta tarde-noche ya. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, aprovecho también mientras. Agradecer también a los integrantes de la Comisión de ALADA, Uruguay, que están aquí presentes y de la región que nos están acompañando. María, te veo con la mano levantada. Ahí. Bueno, muchas gracias, felicitar porque realmente ha sido una exposición excelente para quienes desconocemos. Yo soy docente, pero a veces uno desconoce estas realidades. Así que la felicito a los dos, a Susana ya la conozco. Yo quería preguntar, quizá una pregunta un poco, si hay alguna película, algún material que se pueda ver, ¿verdad? Porque es interesante siempre la imagen, ¿no? Susana siempre nos ha sugerido o algo por YouTube, donde uno también pueda ver esta realidad, ¿no? Porque a veces la imagen puede mucho también. Muchas gracias y las felicito a las dos. Susana, capaz que vos conocés más que yo. Yo he visto algunas películas porque, como bien decía Susana, hay mucho que está disponible, incluso que está disponible en español. Pero yo en YouTube no he visto ninguna, la verdad es que tengo que decir, la única que vi la vi pirateada, que es algo que no hay que dejar grabado, mala mía. Pero probablemente Sí, hay películas. Te quiero sugerir varias, pero una que puedes encontrar porque es más comercial también y que fue producida y protagonizada por un actor muy conocido por todos, que es Javier Bardem. Como a veces antes se hacía y decían, la mujer de fulano, ahora voy a decir el marido de Penélope Cruz. Entonces, Javier Bardem, Hijos de las nubes, la última colonia, María Marta. De repente puedes buscar esa, que creo que te va a gustar, Hijos de las nubes. ¿Sí? Hijos de las nubes es una película que creo que merece la pena ser vista. Y luego sí hay varios documentales hechos por saharauis también, por españoles que han ido allí, que están en el mundo no solo del cine, sino también, bueno, como artistas que querían prestar su rostro, su voz, hay muchos cantantes también, pero bueno, creo que vas a poder encontrar en esa película por lo menos un puntapié inicial. Hijos de las nubes es interesante. Y luego puedo buscar, tenía yo varios CDs que me habían ido pasando. Ahora vete a saber dónde han quedado con tanta mudanza de un sitio al otro, pero me puedo comprometer y a través de María Marta, a través de Daniela y de Alada, que luego te reenvíen, o también a través de Patricia Pintos, si la sigues ahí en los grupos que yo tengo armados, os puedo mandar varias películas y documentales cortos que hay. Sí que hay bastante. Otra cosa es, como dice Florencia, dónde los podemos lograr a veces, ¿no? Pero Hijos de las nubes, intuyo que lo vas a poder encontrar relativamente fácil.
Muchas gracias, María Marta. Allí te dejaba en el chat el correo electrónico de Alada, sección Uruguay, para que nos escribas y podamos hacer esa selección para compartir contigo y bueno, con todos los que tengan interés. Siempre es Muchas bueno gracias. trabajar Muchas con gracias. esos materiales. No, gracias a ti. Bien, le doy la palabra si alguien más quiere hacer algún comentario. Ya estamos sobre la hora del cierre de la actividad. Hemos sido bastante respetuosos del tiempo. Eso es valioso también. Pero bien, si no hay... Laura. Matías, Daniel, Matías tiene una Y pregunta. Laura, perfecto. En Matías, ese orden, adelante. ahí va, dale. Matías, te escuchamos. Buenas Si querés tardes. anda vos, Laura. Como quieras. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Saludo especialmente a Susana, que hace mucho que no nos Sí, vemos. Me encantaría sí. encontrarnos en algún congreso por allí. Bueno, un poco reitero lo que coincido con lo que decía María, ¿no? Que siempre es tan difícil encontrar encontrar espacios donde se nos explique o se explique tan pormenorizadamente como lo hizo Florencia, ¿no? Todo el conflicto. A mí me gustaría hacer una pregunta que quizá a lo mejor algo comentaste en tu exposición y capaz que se me pasó. Yo quiero saber si en algún momento hubo alguna coincidencia en las políticas exteriores latinoamericanas o si hubo alguna política conjunta de los estados latinoamericanos hacia el problema de Saharaui, si tú lo advertiste en alguna declaración conjunta o en algún texto al cual hayas tenido acceso. Era un poco esa me quedé pensando cuando ibas explicando y cuando Susana también explicaba qué es lo que pasaba con algunos países latinoamericanos. Era eso. Gracias. Bueno, de hecho, América Latina es una de las regiones que en mayor medida reconoce la República Árabe Saharaui Democrática. Ahí digamos, el líder ha sido México en eso, porque es el país que tiene una embajada saharaui más grande y, si no me equivoco, también una comunidad de, refugiados y emigrados del Sahara ahí. En general hay un apoyo, por lo menos la autodeterminación, que bueno, va más allá del caso saharaui, ¿no? Pero sí América Latina ha tenido un apoyo en esto. Pero como muy bien traía Susana, ha habido retrocesos de los países, que son más individuales que colectivos, creo yo. Pero, por ejemplo, bueno, Bolivia es un caso, Paraguay, si no me equivoco, es otro caso, Sí. incluso Uruguay el año pasado, sobre fines del año pasado, se planteó como congelar las relaciones diplomáticas con la República Árabe Saharaui para privilegiar las relaciones con Marruecos después de una visita de algunos senadores. Pero la verdad es que no tengo noticia de que haya habido como una posición No, consensuada, por ejemplo, a nivel GRULAC o a nivel no. como CELAC, que se haya tratado como un asunto, más allá de como, bueno, los apoyos de cada país. Capaz que, Susana, vos tenés una impresión distinta. No, es la misma impresión. Para mí no ha habido un posicionamiento en conjunto. Creo que esto ha sido, pues evidentemente también ha variado con los distintos gobiernos de América Latina. Por lo general, gobiernos más de izquierda, ¿no? Han sido más solidarios en ese sentido con esta causa, no así con gobiernos más de derechas. Pero por otro lado también en los últimos años gobiernos que se supondría, como El Salvador, como dijimos, Paraguay o también dijimos ya Bolivia, que deberían haber mantenido esa vigencia de esa relación bilateral con la RAS, cedieron ante las presiones del lobby marroquí. Y aquí, vamos a decir la verdad, están en sintonía con lo que ocurre con otros países, como ya mencionamos antes, sobre todo los europeos, que han privilegiado lo que han puesto o han priorizado sobre todo sus intereses geoestratégicos, que muchas veces tienen que ver
con la compraventa de armas, a Marruecos, por supuesto, con el tema migratorio, como esa arma arrojadiza, es el caso de España, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que en América Latina ha faltado, sí, esa posición mancomunada o más consensuada, y sobre todo porque también creo que hay un desconocimiento que ha hecho que muchas veces se tomen, lo comentábamos con Florencia, ¿no? No sé si vas a comentar algo al respecto, pero que a veces se adoptan medidas o se barajan decisiones que luego revierten, es un boomerang, ¿no? Que vuelven hacia atrás al país, que por ejemplo Uruguay, cuando hubo parlamentarios que visitaron Marruecos y que de alguna manera compraron esa narrativa marroquí, pues esto para muchas personas que sí conocen del conflicto en Uruguay fue una ingrata sorpresa. Pero yo creo que es producto sobre todo del desconocimiento de qué puede acarrear una visita de ese tipo, ¿no? Y entonces Marruecos presiona y por eso también se planteó el congelar el gobierno de la calle Pou, quizás por eso contempló congelar esas relaciones pensando que de esta manera priorizaba el vínculo, sobre todo comercial, con Marruecos. Y ahí está la falacia siempre. O si estás con aquel, no estás conmigo, ¿no? Como hace China con Taiwán, exactamente igual. Ah, no, si quieres tener relaciones y comerciar conmigo, Marruecos, no puedes reconocer a los saharauis, cuando en realidad hay 84 países en el mundo que reconocen a la RAST y muchos de ellos también reconocen a Marruecos. Marruecos no podría pedir eso mismo a Alemania, ni siquiera a Francia o a España, aunque ha conseguido mucho, ¿eh? Yo creo que Marruecos está siendo sumamente astuto en cuanto a la diplomacia cultural y a la diplomacia asertiva que practica el Palacio, la monarquía alauí, y ahí tenemos los resultados, ¿no? Y sobre todo después del espaldarazo que supuso ese reconocimiento a la soberanía marroquí por parte del gobierno de Trump, es como que, como dicen popularmente en Uruguay, agarro viento en la camiseta y ahora es difícil frenar a Marruecos, muy difícil. Yo quisiera decir algo ahí, ¿puedo? Frente a la pregunta de Laura, Laura, es muy difícil porque no solamente, como dice Susana, hay desconocimiento, sino que muchas de las acciones que han hecho países de América Latina, incluido el mío, que soy colombiano, es que han desreconocido al Sahara. Sí. Algo Yo que es iba a decir completamente que ilegal Colombia en el también, sistema. Jerónimo. Sí, claro, algo que es completamente ilegal en el sistema internacional. Lo que dice Susana también creo que es importante y lo decía Florencia, y es México ha sido el estandarte, digamos, porque ha sido uno de los países que reconociendo a los dos se ha parado y ha dicho yo reconozco a los dos y funciono con los dos. El resto de países de América Latina, Cuba, por ejemplo, que no reconoce a Marruecos, entonces ahí hay una posición diferente, pero el resto de países de América Latina vamos y venimos. Y digo vamos y venimos porque Colombia reconoció, por ejemplo, hasta Pastrana, de Pastrana en adelante deja de reconocer. Y el primer acto de gobierno en política exterior de Gustavo Petro es volver a reconocer. Y ocurre algo que tiene que ver con lo que tú decías, Laura, y es incluso el presidente Petro ha dicho en varias reuniones de América Latina que el Sahara Occidental debería estar sentado en esa mesa también con América Latina. Y frente a esto, pues, ¿qué respuesta tienes cuando hay un montón de países en América Latina que no reconocen o que no tienen relaciones con el Sahara? Quiere decir que el mismo hecho de la falta de integración en América Latina y de la falta de coordinación en términos de política exterior en algo tan sencillo como el reconocimiento del derecho internacional, que es el caso del Sahara, ha hecho que esa posición latinoamericana sea, por ahora, imposible. Efectivamente. Y creo que Ebnu también estaba levantando la mano para decir algo. Sí, le damos la palabra a Matías, que estaba en primer lugar, y luego a ti. Muchas gracias. Matías, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, gracias por la presentación, estuvo muy buena, la verdad. Tenía una consulta respecto a, bueno, tengo dos consultas de hecho. La primera es, ¿en qué se basa el comisionado especializado para la descolonización para reconocer a España como el Estado que podría administrar el territorio? Y la segunda es, ¿cuál es el peso que tiene la estrecha relación entre Estados Unidos y Marruecos en favor al posicionamiento de Marruecos, también para mantener al margen a España u otros estados? Ya, gracias. Bueno, la
La pregunta sobre por qué España sería la potencia administradora y encargada de la descolonización es porque se entiende que España efectivamente colonizó por lo menos desde 1884 hasta 1975 y que ese proyecto, ese proceso no se concluyó de una manera que sea de acuerdo a derecho, es decir, o con un referéndum de autodeterminación o con otras acciones que sean, digamos, por ejemplo, cederle el poder a lo que fue el Movimiento de Liberación Nacional o otras cuestiones en ese sentido. Entonces, si bien esto no es algo que sea compartido por el Estado español, que ellos tienen un rol distinto a otros países, sí es por haber sido efectivamente la metrópoli del Sahara Occidental durante casi un siglo, que les correspondería a ellos descolonizar. Recordame tu otra pregunta. La relación privilegiada entre Estados Unidos y Marruecos. Sí, Marruecos fue el primer país en reconocer a Estados Unidos y es con el que tiene relaciones diplomáticas hace más tiempo, desde los años 1780 y pocos, si no me equivoco. Sí, eso definitivamente es parte de la razón por la cual es imposible que en el Consejo de Seguridad se tomen decisiones en contra de Marruecos o a favor de la República Árabe Saharaui Democrática o el Polisario. Simplemente no va a suceder porque, bueno, además de Francia, Estados Unidos está en esa posición y los demás miembros permanentes o no les interesa o no tienen demasiada intención de ir en contra de, bueno, justamente lo que Estados Unidos y Francia defienden. Muchas gracias, Flor, Matías. Bien, Ebnu, tienes la palabra. Hola, buenas tardes, Ahí. buenas noches. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a Florencia y a Susana por toda esa información y todo ese análisis que han puesto hoy, que nos han explicado de una manera muy fehaciente lo básico del conflicto. Creo que ha sido espectacular todo lo que han expuesto. Y luego me gustaría referirme al tema de las relaciones entre la República Saharaui y Latinoamérica y destacar que a pesar de lo que habéis dicho, de los retrocesos que ha habido a lo largo de los años, en los últimos años, o sea, hablando de hace 2 o 3 años, ha habido un avance o se ha recuperado, digamos, lo perdido en otros años. El caso de Colombia, que decía el compañero, vamos a abrir dentro de poco nuestra embajada en Bogotá. El caso de Bolivia, que habéis dicho también que había retirado, Bolivia cuando digamos, volvió el gobierno democrático a Bolivia después de aquel golpe, Bolivia volvió otra vez a reconocer a la República y vamos a abrir pronto también una embajada en Bolivia. Y luego tenemos embajada en Perú, que también se va a abrir. Tenemos embajada en Ecuador, tenemos embajada en Uruguay, tenemos embajada en Venezuela, tenemos embajada en Panamá, en México, en Cuba. Y luego, y además, embajadores acreditados en Jamaica, en Belice, en Honduras. O sea que Latinoamérica en general mantiene su apoyo, digamos, la mayor parte de Latinoamérica mantiene su apoyo y su reconocimiento a la República Saharaui. En total son 29 países los que han reconocido, de Latinoamérica y el Caribe, los que han reconocido a la República Saharaui. Solo Argentina, Brasil y Chile son los únicos países de Latinoamérica que no han reconocido a la República. Y creemos que eso, si se llegara, si por ejemplo Brasil o Argentina reconociesen o Chile, sería algo muy importante para nuestra causa. Y una de las cosas que tenemos pendiente es eso, es lograr que esos países apoyen el derecho internacional, apoyen la autodeterminación de los pueblos. Y bueno, realmente la cuestión saharaui se basa en eso.
nosotros no tenemos el poder que tiene Marruecos, los apoyos que tiene Marruecos, pero tenemos de nuestro lado la legalidad internacional y el derecho. Es lo único que tenemos y creemos que estados como pequeños, por ejemplo, como Uruguay, como Panamá o como Cuba, son países que deben defender siempre el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Porque la ambición, sobre todo de los países o de los pueblos que tienen recursos naturales, siempre van a tener esa amenaza de los países poderosos que en algún momento de la historia intentarán invadirlos y ocuparlos para saquearlos, como está haciendo Marruecos con el territorio saharaui y con el pueblo saharaui. Entonces, si los pueblos no creen y los estados no se mantienen firmes en defender el derecho internacional y el derecho de los pueblos a la autodeterminación, mañana podrían también sufrir las consecuencias o lo que ocurre o lo que está ocurriendo con el pueblo saharaui. Por eso creemos que es básico que Latinoamérica esté firme apoyando la autodeterminación del pueblo saharaui y siga reconociendo a la República Saharaui como Estado independiente. Muchas gracias. Gracias por tu intervención, Ebnu. Si les parece, vamos cerrando esta actividad con un muy rico intercambio en este cierre. Agradecerle a Florencia, a Susana, como mencioné, a ALADA Internacional, con su secretario general que nos acompañó durante toda la actividad. Como les comenté por mail en la confirmación, esta actividad la vamos a dejar disponible en el canal de YouTube de ALADA Internacional. Compartí algunos enlaces de interés también en nuestro chat para que esto, ¿no? Que preguntaba María, bueno, cómo seguir trabajando estos temas, informándonos, y bueno, esos son espacios en donde también vas a poder encontrar otros materiales. Bueno, buenas noches para todos y para todas, muchísimas gracias y será hasta la próxima actividad de ALADA. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias.